Bienvenidos al tema de verbos en pasado en Easy English App. En inglés también existen verbos regulares e irregulares, y desafortunadamente para el caso de los verbos irregulares, la única forma de saber la conjugación de estos en pasado simple y participio pasado es aprendiéndolos de memoria. Por esta razón, de aquí en adelante nos enfocaremos en los verbos regulares, porque existen algunas reglas para poder conjugar estos verbos, en este caso en pasado simple y pasado participio. Cabe resaltar que la forma en pasado simple y pasado participio de los verbos regulares son la misma. Esto no ocurre siempre con los verbos irregulares. En general existen 4 reglas para transformar el verbo de su forma original, es decir, en infinitivo, a su forma pasado simple y pasado participio. A continuación veremos estas reglas acompañadas de algunos ejemplos. La regla número 1 es la regla general. Esta indica que hay que agregar ed al final del verbo y se aplica siempre y cuando el verbo no encaje en otra regla, es decir, no encaje dentro de las 3 reglas que vamos a ver más adelante. También se aplica cuando el verbo termina en un sonido cesante, es decir, ch, sh, x, s o z, sin importar las otras reglas. Es decir, siempre que haya un verbo que termina en sonido cesante, se aplica la regla de ed sin importar las otras reglas. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos a disfrutar. Es un verbo cualquiera y hay que agregarle ed al final. Vamos a escuchar. To enjoy. Y vamos a pronunciar. To enjoy. Congratulations. Bien, la forma pasada, como podemos ver, es el mismo verbo, solo que se le ha agregado ed al final. Vamos a escuchar. I enjoyed. Y vamos a pronunciar. I enjoyed. Congratulations. Bien, los verbos en su forma pasada suelen ser un poco difíciles de pronunciar, porque suelen estar seguidos al final por 2 consonantes. En este caso, enjoyed suena una D muy leve y muy rápido. I enjoyed. Entonces practiquen y practiquen hasta lograrlo, porque esta lección, la pronunciación, se les puede dificultar un poco, pero el secreto está en escuchar y practicar. Así que continuemos. En el siguiente ejemplo tenemos a besar. En este caso tenemos un verbo que termina en un sonido cesante, por consiguiente se le agrega ed al final. Vamos a escuchar. To kiss. Y vamos a pronunciar. To kiss. Congratulations. Bien, escuchen con atención porque no es kiss, sino kiss. Kiss. Escuchen y pronuncien. En el siguiente caso tenemos el verbo en su forma pasada. Vamos a escuchar. You kissed. Y vamos a pronunciar. You kissed. Congratulations. Bien, recuerden que no es kiss, sino kissed. Kissed. Y la D es muy leve y se pronuncia bastante rápido. You kissed. Practiquen hasta lograrlo. La regla número 2, tenemos que solo hay que agregar D al final si el verbo termina en una consonante seguida por E. Una consonante es cualquier letra del abecedario que no sea una vocal. Vamos a ver el ejemplo. En este caso tenemos a to close, que es cerrar, y como pueden ver termina con E antecedida por una consonante. Vamos a escuchar. To close. Y vamos a pronunciar. To close. Congratulations. Y ahora vamos a escuchar su verbo en su forma pasada. Vamos a escuchar. We closed. Y vamos a pronunciar. We closed. Congratulations. Bien, practiquen hasta lograrlo. Como les dije, estos verbos en su forma pasada suelen ser un poco difíciles de pronunciar. La regla número 3, tenemos que si hay un verbo que termina en una consonante seguida por una I o una Y o Y, la Y o Y se cambia por IED, es decir, es reemplazada. En este caso tenemos un ejemplo que es to study, study,
termina en una Y antecedida por una consonante. Por consiguiente, hay que reemplazar la Y o Y por IED. Vamos a escuchar To study. y vamos a pronunciar. To study. Congratulations. Bien, ahora vamos con el verbo en su forma pasada. I studied. Vamos a pronunciar. I studied. Congratulations. Bien, recuerden practicar hasta lograrlo. En la regla número 4 tenemos la regla de la doble consonante, es decir, cuando los verbos terminan en una vocal corta seguida por una consonante, se duplica la consonante y se agrega ed. Una vocal corta se aplica más que todo es a los verbos con de 1 a 2 sílabas, en este caso verbos muy cortos. En inglés vamos a escuchar, en este caso dejar caer significa to drop. Vamos a escuchar To drop. y vamos a pronunciar to drop. Congratulations. Bien, ahora vamos con el verbo en su forma pasada. Como pueden ver, la P se ha duplicado y se le ha agregado ed. De esta forma se convierte el verbo de su forma en infinitivo a su forma pasado o pasado participio. Vamos a escuchar She dropped. y como pueden notar, se les puede dificultar esta un poco más que las demás porque termina en una P y al mismo tiempo en una D. Entonces debemos pronunciarlo correctamente. Vamos a pronunciar She dropped. Congratulations. Bien, recuerden que es una P y después una D. She dropped. Es un poco complicado, pero practiquen hasta lograrlo. Bueno, ahora vamos a continuar con los ejercicios. Antes de continuar viendo el video, vuelve atrás y pon en práctica lo que hemos aprendido. Escucha con atención y pronuncia cada palabra o frase e intenta realizar los ejercicios por tu cuenta. Luego regresa al video y te explicaré el desarrollo de los ejercicios. Empecemos con el desarrollo de los ejercicios. Para estos ejercicios hay que convertir el verbo en su forma infinitiva a su forma pasada, como por ejemplo, to drop pasa a forma pasada como dropped. En este caso, pues vamos a escribir el verbo y luego oprimir la tecla de OK, que tiene una flecha. En el primero vamos a tener que hay un verbo y al final termina con una Y y antecedida por una consonante. Esta regla quiere decir que hay que reemplazar la Y por IED. Vamos a escribir. Congratulations. Bien, en el siguiente tenemos a un verbo cualquiera. En este caso el verbo no encaja en ninguna de las tres reglas últimas. Por consiguiente utilizamos la regla general. Vamos a escribir Congratulations. y está bien. Vamos con el tercer ejemplo y en este caso tenemos una E antecedida por una consonante. Es decir, hay que agregar únicamente D. Vamos a escribir Congratulations. bien. En el siguiente ejemplo también tenemos la regla de que si hay una Y o Y antecedida por una consonante, hay que reemplazar la Y por IED. Vamos a escribir Congratulations. bien. En este ejemplo tenemos la regla de que cuando hay una vocal corta seguida por una consonante, hay que duplicar la consonante y agregar ED. Vamos a escribir y está bien. Congratulations. Bueno, aquí tenemos una regla. Esta regla no encaja en ninguna de las tres últimas. Por consiguiente, entra dentro de la regla general. Vamos a escribir y está bien. En este caso, también tenemos la regla que termina en una E antecedida por una consonante. Por consiguiente, únicamente hay que agregar D. Vamos a escribir y está bien. En el último ejemplo, en el último ejercicio, tenemos a vocal corta seguida por una consonante. En este caso tenemos una A
seguida por una n. Por consiguiente, hay que duplicar la n y agregar ed. Vamos a escribir Congratulations. y así está bien. Bueno, con estos ejercicios ustedes deben, aprender a cómo utilizar las reglas, las 4 reglas principales para poder conjugar el verbo de su forma infinitiva a su forma en pasado simple o pasado participio. Felicidades, hemos terminado con este tema. Y recuerda, si se te dificulta algo en la pronunciación, lo único que tienes que hacer es escuchar cuantas veces sea necesario y luego practicar, practicar y practicar hasta que aprendas a pronunciar.